Buenas a todos, a todas. En la clase de hoy de Historia y Política Educacional me interesa pensar la educación en relación con el primer gobierno peronista, es decir, de 1945 hasta 1955, 10 años que en tiempos lineales podrían parecer pocos años, un tiempo corto. Sin embargo, son de grandes intensidades, de grandes reformas, de grandes transformaciones. Y hay quien dice, algún autor, alguna autora, de revolución, ¿no? Esa palabra quizás tan cara al peronismo. Sin embargo, lo que me convoca aquí es tratar de pensar en ese concepto de revolución solamente en una dimensión, quizás, en el plano cultural. Hay que destacar que el peronismo representa una bisagra histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Representa como un parteaguas en la propia historia argentina, un antes y un después. Bien, la gran pervivencia, el éxito del peronismo incluso está en un binomio, ¿no? Te colocás del lado de el peronismo o del antiperonismo. Pareciera como que es blanco o negro y no se permite la tibieza, la idea de la grisura. Es más, en esta bisagra histórica, la configuración social y política es parte de nuestro presente argentino. Ahora bien, su irrupción en la década de 1940 va a estar vinculado con tres espectros, diría yo, con la concepción del Estado, un Estado de compromiso social, o, como se menciona en muchas bibliografías, el Estado benefactor, que así se lo mencionan a los Estados europeos. Yo prefiero partir de la del brasilero Francisco Wefort, Estado de compromiso social. Bien, la segunda característica es la sociedad civil, la sociedad política, y la tercera, la educación, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Por lo tanto, estamos como en algo de un huracán, ¿no? Vientos de cambio. El contexto mundial, a partir de 1930, tenemos una crisis a partir de la caída de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, Estados Unidos, y como Estados Unidos estaba desarrollando como potencia hegemónica a escala planetaria, es decir, con una preponderancia política, económica y cultural, cuya influencia llegaba a todos los países del mundo, esa crisis económica no solo afecta a Estados Unidos, sino que a todo el globo terráqueo, con mayor o menor escala en términos de intensidad. Pero sin embargo, eso en Argentina va a destruir, a arruinar, a deteriorar la primera unidad de producción, ¿bien? Ese patrón de acumulación del capital. ¿Qué me refiero? El modelo primario exportador, esa vinculación de la agricultura y la ganadería, ¿bien? Entonces, a partir de allí se tiene que pensar y proponer la élite dirigente, la clase dirigente, otra economía alternativa al modelo agroexportador, porque el mundo, principalmente Europa, cerró sus fronteras, aplicó una economía proteccionista y lo que compraban afuera, bien como la materia prima en Argentina, ahora se produce dentro de las economías locales europeas. ¿Qué implica eso en Argentina? Para decirlo en pocas palabras, en la década del 30, una crisis económica generalizada, la caída de la producción y la caída del consumo. Esas dos variables lo que implican es una crisis social, el desempleo, la pobreza. Bien, entonces a partir de allí se tiene que ir reconfigurando no solamente la economía, sino también lo social y lo estatal, es decir, pensar nuevas estrategias económicas. A esa economía rural del campo se le va a complementar ahora con la ICI, industrialización por sustitución de importaciones. Y el sujeto principal que está dentro de las industrias, de las fábricas,
es el obrero, ¿bien? La clase obrera que empieza a crecer, a desarrollarse, a expandirse en la Argentina. Ahí vamos a tener un movimiento migratorio que va desde el campo a la ciudad, es decir, sujetos, yo diría nuevos ciudadanos que en busca de empleo se van a empezar a arrimar a las ciudades. Y particularmente son sujetos, hombres y mujeres, que no tienen una trayectoria política, que no tienen la política a flor de piel, como si una vieja clase obrera, ¿no? Me refiero a los anarquistas, socialistas, sindicalistas, que estaban empapados de toda una lógica de protesta, de demanda, de participación. Estos nuevos sujetos que llegan a las ciudades, lo que pretenden es tener un salario, un trabajo y vivir dignamente. Ahora bien, ahí vamos a ver el papel que va a tener el Estado, diría yo ahora rápidamente, el Estado peronista, ese Estado de compromiso social, que una categoría mucho más amplia, mucho más correcta, es pensarlo a la época en el clima de los populismos. El peronismo en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil y luego Cárdenas en México. Son partidos políticos, movimientos que se dan dentro de un mismo proceso histórico, a partir de la crisis de 1929. Ahora bien, el desarrollo del Estado peronista, tenemos como un primer advenimiento, diría yo, el golpe militar de 1943. Ahí tenemos que los coroneles nacionalistas toman el poder. Y Juan Domingo Perón lo que va a elegir es el Departamento Nacional del Trabajo. Y ahí comienza a desarrollar sus primeras actividades, sus primeros contactos con la clase obrera, con eso que la oligarquía a fines del siglo XIX llamaba como las masas, las multitudes, los negros, entre comillas, lo despectivo. A partir de allí, del Departamento Nacional del Trabajo, Perón empieza a captar las demandas, la sensibilidad, los intereses de lo popular. Bien. Una segunda arista vendría a ser entre el 43 y el 45. Ahí tenemos la construcción política de ese militar, de Perón, porque desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón comienza a impulsar leyes laborales. Bien, como justamente los sueldos, ¿no? Salarios, depósitos por los despidos, la jubilación, el seguro social, el estatuto del peón rural, el reconocimiento de asociaciones profesionales. Bien, con esto hago un paréntesis. Estas leyes laborales, algunas de ellas, no son propia invención del peronismo. Ya eran demandas que estaban siendo realizadas, solicitadas por el Partido Socialista desde la década de 1910. Lo que empieza a suceder en 1940 es que aquí se aplican, van a ser efectivas. Tal es así que la figura de Perón comienza a tener un rol importantísimo en la clase trabajadora y va a ser visto como un peligro para ese golpe de estado militar, para sus propios compañeros militares. El 17 de octubre de 1945 se establece una movilización popular que va a sellar la alianza a partir de ese aprisionamiento en la isla Martín García, queriendo anular toda la figura política de Perón, genera el efecto contrario, una gran demanda, genera un día de reconocimiento, ¿no? El día de la lealtad peronista. ¿Por qué? Particularmente, insisto, por esa alianza, ese reconocimiento de los trabajadores hacia el líder, hacia Perón. Ese es un hito histórico en la política argentina. En 1946, al año siguiente, el peronismo tiene una victoria electoral suprema, ya evidente, diría yo, en ese clima epocal. Rápidamente, Perón llega a la presidencia con una alianza compleja, con una gran articulación hegemónica: los trabajadores,
la burguesía industrial, sectores de la Iglesia Católica y nacionalistas de la Fuerza Armada. Bien, entonces este estado de compromiso social es populista porque el núcleo duro es pensar la armonía entre las clases sociales, entre la burguesía y la clase proletaria, ricos y pobres, ¿no? Clase alta, clase baja, como se la quiera denominar con las diferentes categorías. Yo prefiero burguesía y proletario. Esa era la armonía supuestamente, ¿no? A partir de un interés colectivo. Bien. También se intervino en la economía, regulando la producción. Se desarrolla una industria mediante la transferencia de recursos del sector agrícola y se siguió una política distribucionista que aumentó la participación económica de los trabajadores. Este Estado peronista tenía como 3 banderas políticas. La primera, soberanía política. La idea de soberanía es fuerza, poder de decisión, independencia económica, desarrollar un mercado interno, vinculando la materia prima con el desarrollo industrial. Ya no sería necesario, lo digo rápidamente, comprar lo que antes se compraba fuera, en el exterior. Podríamos pensar desde las botas, zapatillas, pantalón, camisa, incluso las máquinas de trabajo, se pueden implementar, desarrollar y producir en la Argentina. Es la idea de una economía autárquica que no necesitaría de otro Estado. Y un tercer criterio, la justicia social. La justicia social es pensar un Estado que garantice los derechos fundamentales de la vida antes que sea un Estado penal, bien, que sea jurídico, que sea, diría yo, penal coercitivo, sino que se garantice antes por una distribución equitativa de la riqueza y se garantice por el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, a una vida digna. A partir de esta década peronista de 10 años, hay un aumento formidable, bien, de la participación y del ingreso en las escuelas, tanto primaria como secundaria, y a partir de 1955, con la creación de la Universidad Obrera Nacional, también tenemos una gran demanda por parte de la clase trabajadora. En líneas generales, en todo el sistema educativo se va a abrir las puertas para la clase trabajadora, para su ingreso, permanencia y egreso. Esto está en un texto formidable que recomiendo su lectura. Es el texto de Inés Dussel, cuando la clase obrera ingresó al paraíso. Obviamente que ese paraíso es el sistema educativo, porque en términos políticos, económicos, la educación lo que permite no es solamente la acumulación de saber, sino acreditar un saber, tener una profesión, bien, como la del obrero, que tenga un pergamino, que esté sellada y tenga un valor, bien, institucional, legal, legítimo. Y eso lo que permite, a su vez, pari passu, es un ascenso social a la clase media, bien. A partir de allí, el populismo, de lo que se caracteriza a su vez en esta revolución cultural, revolución simbólica, es pensar la categoría de pueblo, que me parece genial. Perón renombró disruptivamente aquello que no tenía nombre, o si lo tenía era peyorativo, ¿no? Las masas debían organizarse, interpelarse como pueblo. Los descamisados, cabecitas, grasitas, se constituyeron en una especie de resignificación positiva, que antes era, insisto, descalificador por parte de la oligarquía, que en el siglo XIX era la barbarie o las multitudes, los gauchos, los indígenas, los inmigrantes no deseados. Entonces aquí tenemos que los modos de nombrar del peronismo produjeron efectos muy potentes.
formaron parte de una estrategia de reposición y de visibilización de lo que hasta entonces había quedado sustraído, había quedado como en la marginalidad de la sociedad. Bien. Por lo tanto, insisto, esta subversión de las jerarquías culturales produjo una conmoción política. El Estado peronista asumió una voluntad pedagógica, didáctica, transgresora de la educación, porque está pensando incluir al proletario. Bien, ahí tenemos ese profundo carácter, diría yo, revolucionario en el ámbito cultural. También va a tener ahí un giro filosófico, un cambio de perspectiva, una pedagogía espiritualista para esa nueva Argentina. El discurso pedagógico peronista presentaba un sustrato espiritual que cuestionaba los principios positivistas del siglo XIX. Esta atmósfera espiritualista atravesaba el campo pedagógico con un consenso generalizado, con fuerte crítica hacia el positivismo, el racionalismo, el materialismo. Este saber pedagógico, por lo tanto, se vinculaba entre la filosofía y la ciencia. El espiritualismo, para ser más claro, sostenía que el positivismo había sobreestimado a la ciencia y la técnica. Bien, el saber por el saber y el saber hacer. Dos partes fundamentales del hombre y de la mujer, ¿no? Pensemos que esto es algo lógico, para ir lento o explicarlo mejor. La idea del saber saber y el saber hacer es formidable para la industria, la formación de técnicos, la formación de obreros, de profesionales vinculados a lo siderúrgico, lo metalúrgico, a una industria liviana, textil, como si una industria pesada. Y aquí tenemos pedagogos claves, ¿no? Como Juan Casani, Hugo Calzetti, que van a pensar particularmente distintos procesos comunicativos en la educación, lo pedagógico, lo didáctico, inclusive vinculado con un fuerte arraigo católico. Ahí tenemos entonces también como una especie de complejidad, un entramado, una irdumbre media rara ese tejido. Digo rara por lo complejo con lo religioso. En 1943, el gobierno de facto militar estableció la enseñanza religiosa mediante el decreto 18.411 y por lo tanto los alumnos también en el 45, mediante otros decretos, debían asistir a cursos de religión. En 1947, el peronismo va a revertir la secularización de la ley 1420, introduciendo la enseñanza religiosa como materia obligatoria. Es más, se va a crear una Dirección General de Instrucción Religiosa, controlada por el Estado. 2 años más adelante, en el 49, la Constitución no le otorgó a la Iglesia el lugar privilegiado que esta institución pretendía. El peronismo competía con la Iglesia en la búsqueda de la socialización del pueblo, de lo proletario, a través de sindicatos, unidades básicas y entidades barriales. ¿Qué empieza a suceder en el 49? La disputa por el poder político, cultural. Bien, y aquí vamos a tener la supremacía del Estado por sobre lo religioso. La ruptura final se da en el 54-55, cuando se suprime la Dirección General de la Enseñanza Religiosa. En mayo de 1955 se va a sancionar o se sancionan las leyes de supresión de la enseñanza religiosa y, como la especie de un clavo a la cruz, la separación de la Iglesia y el Estado. Bien, ¿qué implicó esto? Otro golpe militar. La llamada, entre comillas, Revolución Libertadora. Así, la Constitución de 1949 tenía el derecho del patronato, ideas de la Ilustración, liberales,
había quedado muy claro que el gobierno peronista no estaba dispuesto a admitir que el catolicismo se transformara en un contenido ético del Estado. Bien, de hecho el golpe de la Revolución Libertadora, este golpe de Estado va a tener bajo los bombardeos en la Plaza de Mayo, cuando tiran las bombas, el logo del lema Cristo vence, ¿no? En el septiembre del 55. Ahora bien, me interesa otro contenido en el peronismo. Disculpen, ando medio resfriado, con moquillos. ¿Qué le vamos a hacer? El trabajo como pedagogía. Bien. La reforma de 1947, el plan quinquenal, lo que pretendía era una transformación política, económica, social y cultural. En la cultura, la reforma estaba precisamente pensada en la escuela, es decir, la nueva educación debía vitalizarse mediante la participación en la vida social, a través del trabajo, el saber hacer. En un discurso, ahora no recuerdo, pero Perón mencionaba algo muy interesante, ¿no? Que el joven obrero debía tener en sus manos, más allá de los libros, las manos chorreando de aceite, haciendo alusión a la idea de el hacer. Tenemos lo técnico, pero ahí tenemos la praxis, la dialéctica. Bien, lo que yo aprendo lo pongo en práctica. Bien, lo que permitía ese dominio de la vida material. En los ciclos de aprendizaje, por lo tanto, ya desde la primaria teníamos que para las niñas, en una clave también patriarcal, ¿no? La economía doméstica, las nociones de puericultura, para los varones, la carpintería, imprenta, electrotécnica y algo mixto, los cultivos regionales, la cría de animales, la industria de granja. Bien, de hecho en la enseñanza media se va a implementar bachilleratos especializados y se extiende un año la formación docente. Las escuelas técnicas como la CEPET, la ENET, como se conozcan en distintos lugares de la Argentina, ofrecieron niveles sucesivos con títulos habilitantes, la capacitación en primer año, perfeccionamiento en segundo año y una especialización en tercer año. Luego tenemos también una democratización del saber con la Universidad Obrera. Tenemos que en 1944 la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, a partir de las escuelas fábricas estatales, ya empezaban a generar una formación obrera en jóvenes de 14 a 18 años, bien, con certificados de cierta expertise, profesionalismo, un segundo ciclo, el acceso tras aprobar el primer ciclo con estudios técnicos, comprobando la condición obrera, el título de técnico, de fábrica en la especialidad elegida. Y para radicalizar esta cuestión, la Universidad Obrera Nacional, que fungió entre el 48 y el 53. Bien. A partir de allí vamos a tener que es la cúspide del circuito de la formación profesional, con una estructura descentralizada, con facultades regionales. Los obreros podían convertirse en ingenieros de fábrica. Bien, con la creación de la Universidad Obrera Nacional se va a condensar toda la política educativa del peronismo. Bien, y acá se genera ese gran dilema, la agudización de las clases sociales. Ya hay poca armonía y mucho conflicto, ¿no? La democracia versus el autoritarismo elitista, oligárquico, la antinomia entre pueblo, oligarquía, los descamisados y los doctores, el saber hacer y el saber decir. Bien, es decir, la universidad es un campo de disputa, claro está. En el 47 tenemos las misiones monotécnicas, es decir, una oferta para la población del llamado interior, poco afecto para mí, ¿no? Lo que está por fuera de Buenos Aires. Con conocimientos prácticos y técnicos se buscaba reactivar las economías de las provincias del interior y evitar el éxodo rural.
se buscó entre el 47 y el 55 fomentar precisamente estas escuelas con estas especializaciones vinculadas al campo, a lo rural. Por otro lado, por otra parte, las escuelas industriales, la reorganización de 1948 con las escuelas de artes y oficios y escuelas técnicas ofrecían distintos ciclos de formación hasta técnico industrial. Después tenemos como una educación por los bordes del sistema muy interesantes, como la Fundación Eva Perón, que va a reemplazar a la vieja sociedad oligárquica de la sociedad de beneficencia. Se me va la voz porque hasta lo digo con pasión y con bronca. Aquí los niños fueron interpelados como sujetos de derecho, más allá de los límites escolares, como herederos y como la vanguardia de la nueva cultura política. Formidable. La ciudad infantil en La Plata, que vinculaba y aseguraba la escolarización de niños de 2 a 6 años, los hogares escuela, los centros educativos y colonias de vacaciones, los torneos infantiles, es decir, fue una intervención política y pedagógica sobre la constitución del niño y la niña como sujeto de derecho de este nuevo orden, materializando políticas sociales con pretensiones de igualdad, de horizontalidad en estos nuevos sujetos. En este sentido, Perón bregaba porque la formación también de los pequeños era generar una organización peronista, diría yo, ¿no? La idea de una doctrina, la constitución y reconstitución de una hegemonía, que es lo que se pretende en todo proyecto político. Como diría el viejo coronel, digo Perón, este viejo militar, la organización vence al tiempo. Las unidades básicas se constituyen como centros de difusión, formación y discusión de militantes. Junto a los sindicatos y la administración pública, vamos a tener que la Escuela Superior Peronista era responsable de la formación doctrinaria de los futuros cuadros dirigentes. Y allí tenemos la pretensión de la nueva ciudadanía, es decir, el concepto se amplió y complejizó. Cobró dimensión colectiva que implicaba no solamente libertades individuales, sino también derechos económicos y sociales. Una ciudadanía inclusiva que vinculaba la idea del pueblo y la comunidad organizada. Tenemos que la crisis de finales de 1940, que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la no incorporación en Argentina en el Plan Marshall para la recomposición económica de los estados europeos por parte de la iniciativa de Estados Unidos, va a generar como puntos de inflexión, ¿no? Rupturas en la sociedad, en las búsquedas de alianza con la iglesia, con los sindicatos, con los militares, la muerte de Eva Perón en el 52, el intento del golpe de Estado en el 51, empezamos a tener como resquebrajamientos. Bien, entonces aquí ya tenemos como este viraje final donde el peronismo trata de ser como el catalizador, amortiguador de estos conflictos sociales, económicos. Chau, chau.